Hola, muy buenas tardes. Nosotros le vamos a hablar sobre la fisiología de la sangre, especialmente de los grupos sanguíneos, la transfusión, hemostasia y la coagulación de la sangre. Nuestro equipo está conformado por Vázquez Rodríguez Nidia Victoria y su servidora Alvarado Bustamante Alexia. La siguiente. Vamos a empezar a hablar sobre los grupos sanguíneos y la transfusión. Ok, aquí en los primeros intentos de realizar una transfusión de sangre de una persona a otra ocurría a menudo la aglutinación inmediata o tardía y la hemólisis de los eritrocitos, lo que en consecuencia traía pues la muerte. Ya esto con el tiempo se llegó a descubrir que la sangre de personas diferentes tienen distintos antígenos y propiedades inmunitarias distintas. La siguiente. Ok. Multiplicidad de los antígenos en las células sanguíneas. Se han encontrado en las superficies de las membranas celulares de los eritrocitos al menos 30 antígenos comunes, y cientos de otros antígenos raros, cada uno de los cuales puede provocar reacciones antígeno-anticuerpo. Los tipos de sistemas más comunes son el sistema OAB y el sistema RH, que a continuación les hablaré más a detalle de cómo es que funcionan. En la siguiente. Ok, primero vamos a comenzar hablando sobre los grupos de antígenos OAB, especialmente los antígenos A y B, que se denominan aglutinógenos. Porque estos, o sea, su función es aglutinar a menudo los eritrocitos, lo que causa la mayoría de las reacciones transfusionales sanguíneas. Generalmente, en las transfusiones sanguíneas, la sangre de los donantes y receptores se va a clasificar en 4 tipos diferentes de sangre OAB, como se muestra en la notita de acá abajo. Esto dependiendo la presencia o la ausencia de los aglutinógenos tipo A y tipo B. Si estos, o sea, si el grupo sanguíneo carece de ambos aglutinógenos, el grupo sanguíneo será O. Si carece de aglutinógeno A, el grupo sanguíneo va a ser A. Si carece del B, el grupo sanguíneo va a ser B. Y si posee ambos aglutinógenos, el grupo sanguíneo va a ser AB. Aquí, ok. Cuando el aglutinógeno de tipo A no está presente en los eritrocitos, aparecen en el plasma anticuerpos llamados aglutininas anti-A. De igual manera que si no está presente el aglutinógeno tipo B, en el plasma va a estar presente los eritrocitos, los anticuerpos anti-B. ¿Te puedo regresar un poquito, por favor? Aquí se muestra más a detalle en la tabla que tenemos abajo, donde dice genotipos, grupos sanguíneos, aglutinógenos y aglutininas, lo que ya expliqué. O sea, si carece de ambos aglutinógenos, va a poseer ambas aglutininas, y en este caso va a ser el grupo sanguíneo O. Aquí se considera el donador universal, puesto que como no posee ningún aglutinógeno, no podría hacer reacción de transfusión sanguínea con ninguno de los otros grupos, o sea, no habría riesgo de que ocurriera una hemólisis. A diferencia, el grupo sanguíneo AB, que carece de aglutininas, este se considera el receptor universal, puesto que no podría hacer una reacción antígeno-anticuerpo con ninguno de los demás grupos sanguíneos porque no posee el antígeno, no posee ni aglutinina anti-A ni anti-B. La siguiente. Ok, aquí inmediatamente después del nacimiento la cantidad de aglutininas en el plasma es casi nula. Y de 2 a 8 meses después del nacimiento, el niño va a comenzar a producir aglutininas anti-A cuando el aglutinógeno tipo A no está en las células, y aglutinina anti-B cuando el aglutinógeno del tipo B no está presente. En la tabla se muestra cómo es que a la edad de los 10 años estas aglutininas alcanzan el mayor punto de su producción, y conforme van pasando los años, esta producción de aglutininas va a ir disminuyendo. En la siguiente. En la siguiente, por favor. Ok. El origen de las aglutininas en el plasma. Aquí estas
son gamaglobulinas y las producen las mismas células de la médula ósea y los ganglios linfáticos que producen anticuerpos frente a otros antígenos. La mayoría de ellos son tanto inmunoglobulinas M como inmunoglobulinas G y estas se pueden producir aglutininas en personas que no tienen aglutinógenos en sus eritrocitos en cantidades mínimas de antígenos tanto A como B y estas van a comenzar a entrar a nuestro cuerpo por medio de la comida o bacterias que vamos ingiriendo. Ok. Proceso de aglutinación en las reacciones transfusionales. Se sabe que cuando hay un mal emparejamiento de las sangres y se mezclan aglutininas plasmáticas anti-A y anti-B con eritrocitos que contienen antígenos tanto A o B, lo que va a pasar es que los eritrocitos se aglutinen o se agrupen, lo que causaría un tapón, como se muestra en el GIF, de los vasos sanguíneos pequeños por todo pues, el sistema circulatorio. Esto va a producir una deformación física de las células o un ataque de leucocitos fagocíticos que van a destruir las membranas de estas células aglutinadas, lo que liberan hemoglobina en el plasma y se conoce mejor, como ya lo mencioné, hemólisis. Así es como se llama ese proceso. Ok. Tipificación sanguínea. Aquí es necesario saber que antes de transfundir sangre de una persona a otra, es necesario determinar el tipo sanguíneo del donante de la sangre para que éstas se puedan emparejar de la manera más apropiada. Y esto se conoce como tipificación y emparejamiento de la sangre. Aquí va a consistir en separar los eritrocitos del plasma y se van a diluir en una solución sanguínea. Después de esto, se va a mezclar tanto aglutinina anti-A como B y con los minutos se tendría que observar si los eritrocitos se han agrupado o no. Todo esto con la finalidad de saber cómo es el resultado antígeno-anticuerpo. En esta tabla se muestra cómo es que en las soluciones sanguíneas, cuando se le mezcla este tipo de antígenos, cómo es que van a reaccionar aglutinógenos. Por ejemplo, en el grupo sanguíneo tipo A, cuando únicamente va a reaccionar con el anti-A, o sea, aquí van a hacer aglutinación, y de igual manera el B, donde va a hacer aglutinación, es en el anti-B. En la siguiente. Ok, en esta imagen muestro básicamente cómo es que se miran en el microscopio este tipo de agrupaciones, nomás como para diferenciar cómo son los eritrocitos normales y en AB cómo se muestra la aglutinación de estos mismos eritrocitos. Ok, tipos sanguíneos RH. Aquí junto al sistema del tipo sanguíneo OAB, el sistema del tipo sanguíneo RH también es de gran importancia cuando se hace una transfusión de sangre. La principal diferencia entre el sistema OAB y es que el sistema OAB, las aglutininas responsables de producir las reacciones transfusionales van a aparecer de manera espontánea, mientras que en el sistema RH las aglutininas casi nunca aparecen de forma espontánea, o sea, es más tardío ese proceso. Existen 6 tipos de antígenos RH, cada uno llamado factor RH. Estos son las CDE en mayúscula y CDE en minúscula. El antígeno D se dice que es el más prevalente y el más antigénico que otros antígenos, por lo tanto, si en nuestro cuerpo poseemos antígeno D, nuestro RH va a ser positivo, y si carecemos de este antígeno D, nuestro RH va a ser negativo. Respuesta inmunitaria al RH. Aquí se muestra en la imagen un receptor RH negativo, por lo que no tiene antígeno D. Aquí se le va a hacer una transfusión RH positivo, lo cual no va a haber una reacción inmediata, como sería en el grupo OAB, sino que después van a aparecer aglutininas anti-RH alcanzando una concentración máxima dentro de 2 a 4 meses después, haciendo que las células transfundidas
sean hemolizadas por el retículo endotelial y se considera una reacción transfusional retardada. Se dice que en la segunda exposición va a ser más grave, por eso es que es muy importante recordar que a mayor exposición, mayor reacción transfusional. Enfermedad hemolítica del recién nacido. Esta es mejor conocida como hemólisis fetal y ocurre cuando el padre es RH positivo y la madre es RH negativo. Por lo tanto, el niño va a heredar el RH positivo del padre. Aquí la madre va a producir aglutinina anti-RH y va a pasar a la membrana placentaria generando una aglutinación de los eritrocitos y fagocitosis en la sangre del feto, lo que va a producir una hemólisis, como ya lo mencioné, y esto va a liberar posteriormente hemoglobina, lo cual va a producir bilirrubina. La consecuencia o lo que puede provocar en el bebé va a ser una coloración amarillenta de la piel, mejor conocida como ictericia, también la esclerótica de los ojos de los bebés. Y si sobrevive el niño, podría producirse en atrás. Ajá. Y si sobrevive el niño, podría producirse un daño cerebral, conocido como kernicterus, y anemia por la misma hemólisis. Ahora sí. Siguiente. Ok. Reacciones transfusionales resultantes de un mal emparejamiento erróneo del tipo sanguíneo. Aquí es importante saber que la sangre del donante es la que se va a aglutinar debido a que los antígenos que contiene la sangre, va a tener los antígenos que contiene la sangre del receptor y todas las transfusiones incorrectas van a llevarnos a una hemólisis. Uno de los efectos más mortales resultantes de este mal emparejamiento es la insuficiencia renal aguda tras reacciones transfusionales. Y esto parece ser el resultado de 3 causas. Como número 1, tenemos que la reacción antígeno-anticuerpo de la reacción transfusional va a liberar sustancias tóxicas en la sangre, lo que va a hemolizar la sangre y va a provocar una fuerte vasoconstricción renal. Como número 2, tenemos la pérdida de eritrocitos circundantes en el receptor, que junto con las sustancias tóxicas de las células hemolizadas y de la reacción inmunitaria van a producir un shock circulatorio. Aquí lo que va a causar es que la presión arterial va a disminuir, de igual manera se va a reducir el flujo sanguíneo y va a provocar diuresis. Y por último tenemos que por la cantidad excesiva de hemoglobina que no se reabsorbe, lo que va a provocar un bloqueo de los túbulos renales. La siguiente. Ok. Trasplante de tejidos y órganos. Aquí existen 4 tipos de trasplantes de tejidos. Están los autoinjertos, los isoinjertos, los aloinjertos y los senoinjertos. Los autoinjertos es de un mismo animal a otro. Los isoinjertos es de un gemelo idéntico a otro. Los aloinjertos es de un humano a otro. Y los senoinjertos es de un animal a un humano. Con respecto a los trasplantes de los tejidos celulares, en los aloinjertos, en estos casos, se han trasplantado como aloinjertos de piel, el riñón, el corazón, el hígado, la médula ósea y el pulmón. Y estos son eficaces de mínimo de 5 a 15 años en el riñón y en el corazón e hígado de 1 a 15 años. Los senoinjertos ocurren casi siempre reacciones inmunitarias, puesto que es de un animal a un humano, y van a provocar una muerte de las células de injerto dentro de 1 a 5 semanas después del trasplante. Y los auto e isoinjertos son los más eficaces y estos no tienen ningún problema. Prevención de rechazo de los injertos mediante la supresión del sistema inmunitario. Ok, si se suprimiera completamente el sistema inmunitario, puede que no rechazara el injerto, debido a que los linfocitos T son la principal porción del sistema inmunitario para matar las células injertadas.
Y su supresión es mucho más importante que la supresión de los anticuerpos plasmáticos. Algunas sustancias terapéuticas que se han usado con este propósito son las hormonas glucocorticoides aisladas de la glándula de la corteza suprarrenal, que la función de estas es que van a inhibir los genes que codifican varias citocinas, especialmente la interleucina, puesto que es uno de los factores esenciales que va a inducir la proliferación de linfocitos T y la formación de anticuerpos interleucina 2. Como número 2 tenemos los fármacos con efecto tóxico sobre el sistema linfático, como la aciatropina. Como número 3 tenemos la ciclosporina y tacrolimus, que estas igual van a inhibir la formación de linfocitos T, que posteriormente van a contribuir a la formación de anticuerpos. Y como número 4 tenemos el tratamiento inmunodepresor con anticuerpos, lo que incluyen antilinfocitarios específicos e interleucina 2, que de igual manera estos se van a encargar de lo mismo. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Nidia y yo les voy a hablar de la hemostasia y coagulación sanguínea. Ok, para empezar, ¿qué es la hemostasia? Cuando referimos a la hemostasia, nos referimos que es la prevención de la pérdida de sangre. Hay dos tipos de hemostasia, que es la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. En la hemostasia primaria nos referimos a la formación del tapón plaquetario y en la secundaria nos referimos al coágulo sanguíneo. ¿Ok? Entonces la hemostasia tiene 4 fases distintas, 4 formas, 4 mecanismos, que son el espasmo vascular, la formación de un tapón plaquetario, la coagulación sanguínea o la formación del coágulo y la proliferación final del tejido fibroso en el coágulo sanguíneo. Ahí podemos ver una imagen que está primero la fase vascular, cómo se va formando la fase plaquetaria del tapón y cuando se forma la coagulación, ¿ok? Para empezar con el tapón plaquetario, primero vamos a explicar un poquito qué son las plaquetas. Las plaquetas, que son también llamadas trombocitos, son pequeños discos diminutos que miden de 1 a 4 micrómetros de diámetro. Se forman a partir de la médula ósea de los megacariocitos. La concentración normal de las plaquetas es de entre 150.000 y 300.000 microlitros y no tienen núcleo ni pueden reproducirse, pero dicen que son células muy completas excepto por esas dos cosas. Y las plaquetas tienen una semivida de 8 a 12 días. Después de que terminan de hacer su trabajo, son eliminadas de la circulación. Ok, sigamos con el tapón plaquetario. Cuando las plaquetas entran en contacto con la superficie vascular dañadas, van a cambiar su conformación. Se van a hinchar, sus proteínas se van a contraer fuertemente y se va a segregar grandes cantidades de ADP y sus enzimas van a formar el tromboxano. ¿A qué me refiero con que van a cambiar su conformación? Las plaquetas, como podemos ver en la imagen, van a formar pseudópodos, que son las alargaciones del citoplasma. Esto los va a ayudar para poder hacer el tapón plaquetario, como podemos ver aquí en la segunda imagen, que dice que va a actuar el tromboxano, el ADP, y aquí miramos cómo se está formando el tapón. ¿Ok? La importancia del mecanismo del tapón plaquetario. ¿Por qué son importantes las plaquetas? Bueno, este mecanismo es muy importante para cerrar las pequeñas roturas diminutas que tenemos en los vasos sanguíneos. Esto puede ocurrir centenares de veces diariamente. Entonces, cuando una persona baja las plaquetas, se va a mirar como podemos ver en la imagen. Como podemos ver,
se miran como moretones, está llena de moretones o hematomas, que esto ocurre nada más cuando las personas tienen las plaquetas muy bajas, ¿ok? O normalmente esto no ocurre con la piel de las personas, nada más con las personas que tienen plaquetas muy bajas. Ok, vamos a empezar con la coagulación sanguínea. Este es el tercer mecanismo, que es la formación del coágulo sanguíneo. Este va a empezar como a los 15 o 20 segundos aproximadamente, si es muy grave el traumatismo. Si no es muy grave, puede tardar de 1 a 2 minutos. Primero se va a organizar y después se va a hacer la disolución de este coágulo. La disolución se puede dar de dos formas, que es por los fibroblastos o simplemente puede disolverse. Como podemos ver en la imagen, ahí están los pasos como resumidos, que es primero la lesión del vaso, se van a juntar muchas plaquetas, que es la aglutinación de las plaquetas. Se va a hacer primero la aparición de la fibrina. Como sabemos, las plaquetas primero van a formar como el tapón, pero un poquito débil, y gracias a la fibrina se va a formar un coágulo más fuerte y después se va a hacer la retracción del coágulo. Como podemos ver, aquí tenemos una tabla de factores de coagulación que son los más importantes en la coagulación sanguínea, que es desde el 1 al factor 14. Como podemos ver ahí, está el fibrinógeno, la protrombina, el calcio, que es muy importante, el factor antihemofílico A, entre otros. Ok, entonces vamos a explicar brevemente el mecanismo de la coagulación sanguínea. Primero es la conversión de la protrombina a trombina. La protrombina se va a activar cuando hay un vaso lesionado. Entonces, gracias a la acción del calcio, este activador de la protrombina va a hacer que la protrombina se forme a trombina. Después, la trombina va a actuar de manera de que va a formar fibrinógenos, y estos fibrinógenos van a hacer que se formen los monómeros de fibrina, y gracias al calcio estos monómeros de fibrina van a formar unas fibras de fibrina. Aquí va a actuar de nuevo la trombina para que se formen las fibras de fibrina entrecruzadas, que estas son mucho más fuertes para que se forme un gran coágulo o un fuerte coágulo sanguíneo. En la coagulación hay dos vías diferentes, que es la extrínseca y la intrínseca. El primero que voy a explicar es la extrínseca, que es primero va a pasar un traumatismo tisular y aquí va a actuar el factor tisular. Ya que ese factor tisular va a activar o va a hacer que actúe el factor 7 y va a activar al factor 7 activado gracias al calcio. El calcio es muy importante en todos estos mecanismos porque sin el calcio no se va a dar la coagulación sanguínea. Entonces, después de que actúe el factor 7 activado, va a actuar el factor 10 y gracias al calcio de nuevo va a hacer que este factor 10 se active. Después va a actuar el activador de la protrombina, como lo expliqué en un momento, gracias al calcio y a unos fosfolípidos de las plaquetas va a hacer que la protrombina se convierta en trombina y va a actuar el factor 5 ahí junto con el activador de la protrombina para que así se forme el coágulo. Aquí podemos ver una imagen de la vía extrínseca, como aquí arriba está el activador del factor tisular, el factor 7 activado, y cómo se va formando este tapón plaquetario. Como dice que gracias a la formación de fibrina se va haciendo un tapón más reforzado.
Y ahora esta es la vía intrínseca para el inicio de la coagulación. Igual, se va a formar gracias a un traumatismo de la sangre o pues contacto con el colágeno. Primero va a actuar el factor 12 y va a hacer que se active el factor 12 activado. Gracias a la precalicreína y el cininógeno va a hacer que se active el factor 11 y el factor 11 junto con el factor 11 activado y el calcio va a hacer que actúe el factor 9 y el factor 9 activado. Gracias a la trombina va a actuar el factor 8 y el 8 activado y junto con el calcio va a hacer que actúe el factor 10 y el factor 10 activado y el término de va a ser igual que la vía extrínseca, que va a actuar los fosfolípidos de las plaquetas junto con el calcio y va a hacer que el activador de la protrombina se convierta de la protrombina a la trombina, que eso tiene que hacer para que se forme la coagulación. Ok, después de esto hay unos anticoagulantes que son muy importantes y son muy poderosos. Los más importantes pues son aquellos que tienen que eliminar la trombina de la sangre, que son dos, que son las fibras de fibrina que se forman durante el proceso de la coagulación y una alfa-globulina llamada antitrombina 3. Ok, les voy a explicar unas enfermedades que causan hemorragia excesiva en los seres humanos. Pues puede deberse a muchos factores de la coagulación sanguínea, estas enfermedades, pero les voy a explicar brevemente 3 que hay particulares tendencias hemorrágicas, que es la deficiencia de vitamina K. Esto es muy importante porque la vitamina K se forma en el hígado y pues la vitamina K tiene que ver con los factores 8, 9 y 10. Entonces, si no están estos factores a la hora de que se inicie la coagulación, pues va a ser muy deficiente. Entonces, es muy necesaria la vitamina K en nuestras dietas y es muy importante que el hígado esté en buenas condiciones para que pueda formar esta vitamina K. La segunda es la hemofilia. La hemofilia hay 2 tipos, que es la hemofilia A o clásica, que es porque falta el factor 8, que es el factor antihemofílico A. Y un 15% va a ser porque les falta el factor 9. En la hemofilia, la mayoría de las veces nada más la hemofilia le da a los hombres, pero no quiere decir que a las mujeres no, pero es muy poca la probabilidad. En los hombres, la mujer es la portadora de la hemofilia, pero la descendencia masculina va a ser un 50% sí y 50% no. Y por último tenemos la trombocitopenia, que es la deficiencia de las plaquetas. Esta, pues como lo comenté hace un momento, la porción normal o lo normal que tenemos que tener de plaquetas son de 150,000 a 300,000. Pero si se va a formar la trombocitopenia, si la tenemos por debajo de los 50,000, se va a empezar a notar. Y si la tenemos por debajo de los 10,000, puede ser mortal para el ser humano, ¿ok? Ok, tenemos los anticoagulantes para uso clínico. Los más utilizados son 2, que son la heparina y las cumarinas. Y hay unas pruebas de coagulación sanguínea, que son 3, que es el tiempo de la hemorragia, el tiempo de coagulación y el tiempo de protrombina y cociente normalizado internacional. Aquí podemos ver una imagen que es el tiempo de protrombina en segundos
y pues la concentración en el porcentaje de la normalidad. Y eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Gracias.